Compartan las historias más terroríficas que les hayan pasado. Historia 1. Nací en el año 2000 y crecí en un pequeño pueblo en el noreste de Ohio. Vivíamos en una de esas casas tipo rancho, de un solo piso, con 3 habitaciones. Durante la mayor parte de mi vida, solo fuimos mi mamá y yo. Mi papá nos dejó cuando yo era apenas un bebé. Recuerdo que mi madre era una buena mamá. No teníamos mucho dinero, pero siempre se las arreglaba para que yo tuviera lo necesario. Trabajaba como mesera en un restaurante en el centro del pueblo. Siempre estaba cansada, pero nunca dejaba de ser amable. Por las noches veíamos películas juntos. Me arropaba, me daba un beso en la frente y me decía que me quería. Me sentía seguro. Excepto a la hora de dormir. Debí de tener unos 6 o 7 años la primera vez que lo noté. Una noche, después de que me arropó y apagó la luz, escuché el crujido del piso. Pero no venía del pasillo, venía justo al lado de mi cama. Me quedé inmóvil, escuchando. Entonces oí su respiración. Lenta, pesada, justo debajo de mí. Me asomé al borde de la cama y susurré. ¿Mamá? No respondió. Solo una risita suave. No era malvada. No era juguetona. Era extraña. La llamé más fuerte. A los pocos segundos, salió gateando de debajo de la cama, como si fuera lo más normal del mundo. Me sonrió y dijo. Duerme tranquilo, cariño. Mamá está aquí. Y salió de la habitación. La noche siguiente fue igual. Apenas se apagaban las luces, la oía meterse debajo de la cama. El golpeteo sordo de sus rodillas y manos contra el suelo, el leve movimiento del colchón al acomodarse. Y luego, otra vez, la respiración. Era muy pequeño para cuestionarlo de verdad. Pensé que tal vez era un juego que le gustaba. Pero a medida que fui creciendo, me di cuenta de que no lo era. Se volvió una rutina. Me arropaba, apagaba la luz, y se metía debajo de la cama. Todas las noches. Y luego empezó a hacer cosas raras. Golpeaba la madera bajo el colchón en ritmos extraños. 3 golpes. Luego 2. Luego 4. A veces parecía una melodía, otras veces, solo un patrón sin sentido. Si yo me movía o me sentaba, se detenía, hasta que me volvía a acostar. Un par de veces la sorprendí espiándome desde los pies de la cama. Sentía su mirada y al bajar la vista, ahí estaba. Su rostro apenas visible en la oscuridad, un ojo brillando con la tenue luz del pasillo. Sin expresión. Solo observando. Empecé a dormir mal. Me quedaba rígido bajo las cobijas, demasiado asustado para moverme o llamarla. Si intentaba bajarme de la cama, me sujetaba del tobillo. No con fuerza, solo lo justo para detenerme. Y luego soltaba esa risita, esa misma risita rara. Nunca le conté a nadie. ¿Cómo explicas algo así cuando eres un niño? Estaba seguro de que nadie me creería. No todas las noches pasaba algo aterrador. Algunas veces solo se quedaba ahí, en silencio. A veces susurraba para sí misma. No entendía las palabras, pero era un murmullo constante, como si hablara con alguien que yo no podía oír. Esto duró años. Durante el día, ella era completamente normal. Me preparaba la lonchera, me ayudaba con la tarea, bromeaba conmigo, me abrazaba. Recuerdo que cuando tenía unos 10 años, intenté reunir el valor para preguntarle. Le dije algo torpe, como, «Mamá, ¿por qué duermes debajo de mi cama?» Ella parpadeó, me sonrió, y dijo, «Ay, cielo, yo no hago eso. Debes estar soñando cosas tontas». Pero esa noche, volvió. Y los golpeteos fueron más fuertes. Cuando tenía 9 o 10 años, dejé de mirar debajo de la cama. Empecé a dormir en el sofá cuando podía. Finalmente, cuando cumplí 11, me dijo que ya era lo bastante grande para tener un seguro en la puerta de mi cuarto. Nunca volvió a entrar. No sé por qué lo hacía. No sé qué cambió. Murió cuando yo tenía 23 años. Cáncer. En sus últimas semanas, se confundía mucho, iba y venía entre la lucidez y el delirio. Pero una noche, mientras yo estaba sentado junto a su cama, me agarró la muñeca y, con total claridad, me dijo, «Te cuidé, ¿sabes? Nunca estuviste solo por las noches». Aún hoy, no entiendo lo que quiso decir. Historia 2. Hola, me llamo Omar, soy de México y tengo 14 años. No estoy seguro de si lo que vi fue real o si mi mente me jugó una mala pasada, pero desde ese día, ya no me siento solo en casa. Todo empezó durante Semana Santa. Desde el viernes entré de vacaciones y me quedé varios días solo en casa. Nada fuera de lo normal, hasta el domingo por la tarde. Ese día, después de jugar un partido, me estaba relajando en mi cuarto viendo vídeos. De pronto, escuché un ruido extraño, como si un gato estuviera jugando con los cables de la tele. Puse pausa, y el sonido se detuvo de inmediato. Eso ya me dio mala espina. A los segundos, se escuchó como alguien movía la caja de arena de los gatos. Eso sí que me sacó de onda, porque mi cuarto no tiene puerta, solo cortinas, y yo estaba seguro de que los gatos no estaban ahí. Me empecé a cambiar rápido porque ya me tocaba ir a la tienda a ayudar a mi mamá. Y justo cuando me estaba poniendo los tenis, vi algo anaranjado pasar por el hueco de la cortina. Fue tan rápido, tan fugaz, que apenas lo vi. Pero lo sentí. Fue suficiente para que agarrara las llaves y saliera corriendo. Al llegar a la tienda, me llevé una sorpresa. Estaban mi tía abuela y su pareja, hablando de fantasmas.
Me pareció una coincidencia muy rara, justo después de lo que me acababa de pasar. Le conté a mi mamá, pero ella solo dijo que probablemente me había asustado por nada, como una vez le pasó a mi hermano mediano. Y en ese momento lo recordé. Hace poco, un miércoles, dormí con mi hermano, y desde entonces he sentido esa misma vibra rara. Como si algo me siguiera desde ese día. Pasaron unas horas, y mi mamá me mandó de regreso a casa para lavar la ropa. Mi hermano mayor había salido con su novia, y mi hermano mediano se fue a trabajar con mi papá. Estaba completamente solo. Mientras llenaba los botes de agua para la lavadora, noté algo raro, mis perros no dejaban de mirar hacia un punto fijo. Y luego, lentamente, iban moviendo la cabeza hasta llegar a donde yo estaba, como si algo invisible se estuviera acercando a mí. Traté de ignorarlo y seguí con la lavadora. Pero luego escuché un golpe seco, como si hubieran tirado algo en el escritorio de mi hermano mediano. Pensé que era uno de los gatos, pero cuando revisé, estaba dormido en el sillón del lado. Entonces, vi como un lápiz caía solo del escritorio. Y no venía de la orilla, estaba entre una libreta y la pared. Ahí fue cuando ya no lo dudé más. Agarré mis cosas y me regresé a la tienda. El martes no pasó nada raro porque estuve todo el día fuera. Pero esta noche, mientras escribo esto, me siento observado. Sé que puede sonar exagerado, pero cuando alumbré con la lámpara del celular una bolsa con ropa, se movió sola. Y ahora ya no sé si fue el viento, o algo más. Historia 3. Esto me pasó la madrugada del 17 de enero de 2023. Llevaba una carga de materiales de construcción desde San Luis Potosí rumbo a Saltillo. Un viaje rutinario por la carretera 57, una ruta que conozco como la palma de mi mano. Nunca me ha dado miedo manejar de noche. Hasta esa noche. Serían como las 2:30 de la madrugada. Ya había dejado atrás Matehuala y me acercaba al tramo entre el Huizache y Los Chorros, donde la carretera se vuelve traicionera, con curvas cerradas y un silencio que pesa. La radio apenas si captaba señal, y la luna estaba oculta tras nubes pesadas. No había tráfico, ni faros a la vista. Solo el rugido constante del motor, y la oscuridad infinita. Entonces la vi. Una figura a la orilla del camino, justo sobre la línea blanca del acotamiento. Al principio pensé que era algún peregrino, o alguien pidiendo ayuda. Empecé a frenar, por instinto. Pero en cuanto los faros la iluminaron, algo me apretó el estómago. Era una mujer. O eso parecía. Vestía una bata blanca, sucia, como de hospital. Estaba descalza. El cabello negro y largo le caía por delante del rostro, empapado. Pero lo más inquietante era cómo estaba parada, completamente recta, inmóvil. Ni el viento la movía. Pasé junto a ella, y me miró. No fue como cuando alguien te sigue con la mirada. No. Era como si ya supiera que iba a pasar por ahí. Como si me hubiera estado esperando. La cabeza seguía gacha, pero los ojos estaban abiertos. Negros. Absolutos. Sin pupilas. Sin vida. Como pozos que te absorben. Seguí avanzando, con el corazón en la garganta. No me atreví a mirarla por el retrovisor. Algo me decía que si lo hacía, no saldría de ahí. 5 kilómetros más adelante, cuando por fin creí que todo había quedado atrás, vi otra silueta en la carretera. Y se me heló la sangre. Era ella. Otra vez. La misma mujer. Mismo vestido. Misma postura. Misma oscuridad en los ojos. No había forma de que hubiera llegado antes que yo. No a pie. A menos que no fuera humana. Ahí fue cuando grité. No de miedo. De rabia. Apreté los dientes, pisé el acelerador y la pasé sin mirar. Pero juro por lo más sagrado que, al hacerlo, algo helado se coló a la cabina. Como si un pedazo de la noche se hubiera metido conmigo. Manejé el resto del camino temblando. No volví a verla. Pero el frío no se fue. Ni siquiera con la calefacción al máximo. Llegué a Saltillo a las 7:40 de la mañana, mucho más tarde de lo habitual. Estacioné el camión, apagué el motor y me quedé encerrado en la cabina casi una hora. Cuando finalmente bajé, el supervisor me vio y lo primero que me dijo fue: «Te ves como si hubieras visto un muerto». Le conté lo que me pasó. Se quedó callado un momento, y luego dijo algo que me dejó helado. «No eres el primero». Según él, otros 3 camioneros han visto a la misma mujer, en ese mismo tramo. Uno chocó intentando esquivarla. Otro se retiró del volante para siempre. Lo peor es que desde esa noche la sueño. Siempre igual. Ella, parada al borde de la carretera, esperándome. Y cada vez que despierto, tengo los pies helados. Aunque duerma con calcetas. Desde entonces no vuelvo a manejar de noche. Y cada vez que paso por ese tramo, le rezo a lo que sea para no volver a verla. Porque si está esperando,
Tal vez la próxima vez no me deje pasar. Historia 4. Esto me pasó en 2019. Mi abuelo falleció en febrero, tras una larga batalla contra una enfermedad degenerativa que lo fue apagando poco a poco. Siempre había sido un hombre fuerte, de los que no se quiebran, de los que enfrentan la vida con el rostro firme. Pero en sus últimos meses, algo cambió. Empezó a hablar de una presencia. Decía que por las noches, alguien, o algo, lo observaba desde el rincón de la habitación. Que sentía su aliento, su mirada. Que no lo dejaba dormir. Nadie le creyó. Pensamos que eran delirios, producto del deterioro o de los medicamentos. Cuando falleció, nos pidió que lo enterráramos con su viejo celular. Quiero estar conectado, por si algo pasa, dijo. Una frase que nos dejó helados. No entendimos a qué se refería. Pero respetamos su última voluntad. El teléfono se apagó ese mismo día. Y lo dejamos con él. 2 semanas después del funeral, comencé a recibir llamadas desde su número. Al principio pensé que era un error del sistema. Pero cuando contestaba, del otro lado solo se oía una respiración entrecortada y un murmullo metálico, imposible de descifrar. Nunca decía una palabra clara. Solo eso, y después, silencio. Llamé al proveedor. Me aseguraron que el número estaba dado de baja. Que el IMEI del equipo estaba inactivo desde el día del entierro. Les insistí, les conté lo que pasaba. Su respuesta fue siempre la misma: eso no es posible. Bloqueé el número. Pero las llamadas no se detuvieron. Solo que ahora llegaban como número privado. Siempre a la misma hora, 3:17 de la madrugada. Cada noche. Como un reloj maldito. Una madrugada, desesperado, contesté y grité. ¿Qué quieres de mí? La llamada duró apenas unos segundos. Pero esta vez, escuché su voz. Clara. Nítida. Era él. No me dejes solo. No está como me dijeron. Y luego, la línea se cortó. Desde entonces, no he vuelto a recibir otra llamada. Pero sigo soñando con esa frase. Con su voz. Con una puerta que se abre lentamente, muy lentamente, hacia algo oscuro que nunca alcanzo a ver. Solo a sentir. No busco explicaciones. No sé si fue real, si fue el dolor o mi mente jugándome una mala pasada. Solo necesitaba contar esto. Historia 5. No suelo contar esto porque, sinceramente, aún me cuesta creer que ocurrió. Pero cada vez que me miro al espejo, lo recuerdo. Y no puedo evitar sentir que algo sigue allí, al otro lado, esperando. Todo comenzó hace unos meses, cuando me mudé solo a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Era un lugar antiguo, de esos que conservan cierto encanto, con armarios empotrados y espejos de cuerpo entero incrustados en las puertas. Al principio me gustaban. Le daban un aire elegante y nostálgico al sitio. Hasta que dejaron de gustarme. La primera noche fue tranquila. Pero al segundo día, algo me pareció extraño. Me estaba cepillando los dientes cuando noté, en el reflejo del espejo del baño, que la puerta del armario detrás de mí estaba entreabierta. Lo raro es que yo recordaba haberla cerrado. Me giré para cerrarla, y al volver a mirar al espejo, volvía a estar abierta. Pensé que era cosa mía. Una corriente de aire. O tal vez la puerta no había encajado bien. Nada importante. Pero luego empezó a suceder cada noche. Siempre a la misma hora, 3:17 de la madrugada. Me despertaba sin razón aparente, con el corazón acelerado y una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera sentado sobre mí. Y cada vez que dirigía la vista hacia el espejo del armario, lo veía. Una figura. Alta. Delgada. Sin rostro. Solo una silueta oscura, inmóvil, de pie detrás de mí. Pero cuando me giraba, no había nada. El reflejo mostraba lo que mis ojos no podían ver. Como si el espejo tuviera acceso a una realidad que a mí me estaba negada. Una noche, decidí grabarlo. Coloqué mi teléfono apuntando hacia el espejo antes de dormir. A la mañana siguiente, revisé el vídeo. A las 3:17 de la madrugada, la imagen se distorsiona. Un zumbido tenue comienza a escucharse, como un murmullo lejano. Y entonces, aparece. La figura. Pero esta vez no está inmóvil. Se mueve. Lenta, deliberadamente. Se acerca al borde del espejo. Y justo antes de que el vídeo termine, levanta una mano. Y toca el cristal. Desde dentro. Esa misma noche, encontré una marca en el espejo. Una huella. No era mía. Desde entonces, cubro todos los espejos antes de dormir.
No porque crea que eso detiene lo que sea que esté al otro lado, sino porque prefiero no verlo. Porque a veces, cuando paso por el pasillo, incluso en pleno día, escucho un leve golpeteo. Muy suave. Como si alguien estuviera tocando el cristal. Esperando a que lo mire. Historia 5. Hace unos meses fui a misa, como cada año, para conmemorar el aniversario luctuoso de un familiar cercano. Ya habían pasado 3 años desde su partida, y como es tradición en mi familia, acudimos a una misa en su memoria. Aquella vez, llegamos un poco tarde. La ceremonia ya había comenzado cuando entramos. Caminamos con respeto y nos acomodamos en la parte de atrás del templo, en silencio. Mientras transcurría la misa, empecé a sentir algo extraño. Una incomodidad. Como si alguien me estuviera mirando fijamente. Pensé que quizá era alguna persona entre los asistentes, alguien curioso por los recién llegados. Pero cuando volteé a mirar a mi alrededor, no había nadie observándome. Fue entonces cuando la vi. Una figura en el altar lateral. Creí al principio que era una imagen de San Judas Tadeo, la túnica verde, el medallón al pecho, como tantas otras que he visto en templos. Pero algo en ella no me cuadraba. No era la postura, ni la expresión. Era la mirada. Sentí que me estaba viendo. No como lo hace una estatua con ojos fijos, sino como si, por un segundo, hubiera movido los ojos. Una ligera desviación. Un parpadeo sutil que me erizó la piel. Lo vi tan claro que, sin pensarlo, me incliné hacia mi mamá y le susurré lo que acababa de notar. Ella, con ternura pero algo incómoda, me respondió. Tranquilo, a veces pasa. A veces uno se sugestiona en misa. Pero yo sabía que no era sugestión. Lo que sentí fue real. Era una mirada viva. Vigilante. Y no benevolente. Volví a observar la figura con más detenimiento. Y entonces lo comprendí. No era San Judas Tadeo. O al menos, no completamente. Había algo en su rostro, en la forma en que lo representaban. Un gesto demasiado duro, demasiado calculador. Sus ojos eran más hundidos, su expresión más severa. Y lo peor de todo fue lo que sentí al reconocerlo, era Judas Iscariote. No sé cómo lo supe. No tengo una explicación racional. Pero en ese instante sentí que algo dentro de esa figura se revelaba a mí, disfrazado, como si hubiera tomado la forma de un santo para ocultarse, pero no lo logró del todo. Una energía oscura, densa, pareció llenarme el pecho. No era miedo físico, era una certeza espiritual. Como si esa presencia, lo que fuera, quisiera que supiera que estaba ahí. Que me había visto. Y que no me iba a olvidar. Desde aquel día, no he vuelto a mirar esa figura de la misma manera. Incluso cuando paso frente a imágenes de San Judas, no puedo evitar buscar rasgos que antes no veía. Gestos ocultos. Miradas que no deberían moverse. Y a veces me pregunto, ¿cuántas otras imágenes están disfrazadas? Historia 6. Me llamo Andrés Ríos, tengo 34 años, y he vivido toda mi vida en El Carmen, Nuevo León. Sigo en la misma casa donde crecí, en las afueras del pueblo, cerca del monte. Mi hermano menor, Joaquín, vive justo al otro lado del patio, en una casita que construyó cuando se casó. Compartimos el mismo corral, tenemos gallinas, unos cuantos guajolotes, y 2 perros, Tyson y Canelo. Nunca nos había pasado nada raro en la propiedad, más allá de los mapaches o tejones que a veces se meten a robar huevos. Pero lo que sucedió aquella noche fue algo completamente distinto. Algo que ninguno de los dos ha podido olvidar. Todo ocurrió el 14 de octubre del 2022. Era una noche tranquila, ni fría ni calurosa. Recuerdo bien esa semana porque había llovido bastante, y el terreno seguía blando. Me desperté alrededor de la 1 de la madrugada por los ladridos de Tyson. No eran ladridos normales. No estaba ladrando como cuando ve a un gato o una ardilla. Estaba gimiendo mientras ladraba. Como si tuviera miedo. Me levanté molesto, pensando que algún animal se había metido al corral otra vez. Me asomé por la ventana y vi algo que me puso en alerta. Canelo estaba escondido bajo el carro, temblando. Eso no era normal. Me puse los pantalones, agarré una lámpara y salí. Apenas abrí la puerta, sentí un olor horrible. Algo entre sangre podrida y carne en descomposición. Empecé a caminar hacia el corral alumbrando con la lámpara, y entonces escuché un golpe seco, como si algo chocara contra la reja de malla. En ese momento, vi a Joaquín acercándose corriendo desde su casa, con su propia lámpara, pálido y alterado. Algo se está comiendo a las gallinas. Me gritó. Lo vi, estaba agachado dentro del gallinero. Fuimos juntos, con cuidado. El olor era más fuerte ahí. Apunté mi lámpara hacia la parte trasera del gallinero, y entonces lo vimos. Era una criatura agachada, como sobre las rodillas. La espalda encorvada. La cabeza enterrada en el cuerpo de una gallina, desgarrándola con los dientes. Lo juro por mi madre, no estaba robando la gallina. Se la estaba comiendo ahí mismo, como si llevara días sin probar bocado.
Su cuerpo era inhumano. Tenía forma humanoide, sí, pero estaba demasiado delgado. La piel era oscura, estirada, como cuero reseco. Sin pelo. Sin ropa. Los brazos eran larguísimos, y en la espalda tenía unas protuberancias como huesos salidos, deformes. Cuando la luz lo alcanzó, levantó la cabeza. No tenía cara. O al menos no como la nuestra. No tenía ojos. Ni nariz. Solo una boca enorme, abierta, llena de dientes afilados. De animal. Nos quedamos congelados. Joaquín reaccionó primero y le lanzó una piedra, gritando. La cosa se levantó de golpe. Era más alta de lo que parecía. Al dar un paso, se movía raro, como si tuviera las piernas quebradas. Luego, de un solo salto, cruzó la reja sin tocarla. Por un instante, pareció flotar. Canelo ladró una sola vez y corrió a esconderse bajo el porche. Tyson se fue directo hacia la parte trasera de la casa. La criatura corrió hacia el monte y desapareció entre los arbustos. Pero no la escuchamos entre las ramas. No hizo ruido. Como si sus pisadas no tuvieran peso. Nos quedamos ahí parados, en silencio. Revisamos el gallinero. 3 gallinas muertas. Una de ellas completamente destripada. La malla estaba rota por un costado, arrancada con fuerza. Esa noche no dormimos. Nos quedamos adentro, con los perros, las lámparas y los machetes cerca. Al amanecer, salimos a revisar el terreno. Encontramos huellas en el lodo. Pero no eran huellas humanas. Tampoco de ningún animal conocido. Eran largas, con dedos separados, deformes. Lo peor fue que algunas huellas iban hacia el monte, pero otras regresaban. No le contamos a nadie por mucho tiempo. Solo lo hablamos entre nosotros. Cada vez que lo recordamos, coincidimos en una cosa: eso no era un animal. Y tampoco era una persona. Era otra cosa. Desde entonces, cada vez que Tyson ladra en la madrugada, me despierto al instante. No con fastidio. Con miedo. Porque sé que eso que vimos, todavía está allá afuera. Y alguna noche, puede volver.